Estaba escuchando en la mañana uno de tus podcasts, no recuerdo si fue que lo transmitiste ayer o antier, pero un señor que estaba platicando su anécdota, su historia de que tuvo un infarto de 7 segundos en la sala de operaciones, que el doctor le dijo que él había em, Fallecido. se le había parado el corazón, Sí. ajá, se le había parado el corazón durante 7 segundos, Ajá. pero él explica su experiencia y dice que él veía, que él observó en esa experiencia, figuras geométricas, triángulos. No sé si recuerdas esa historia. Tiene mucho poquito. Te digo que, bueno, yo vi que tenía un día o 2 de que se había hecho ese podcast. Ajá. Puede ser, sí, 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 sí recuerdo algo de una persona que falleció unos segundos, sí, sí lo recuerdo. No recuerdo eso de los triángulos y todo eso, digo, ¿para qué te voy a echar mentiras? Pero dime, adelante, adelante. Ujú. Esas figuras geométricas, él decía que él le gustaría saber si alguien más ha tenido una experiencia parecida y que tuviera algún significado, Ujú. porque él dice que para él fue una mala experiencia, que él no vio Ya me túnel ni acordé, sí todo. es cierto, sí es cierto. Sí, 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 ya, La ya. historia de los católicos, él Ahora dijo: "Es sí, que la religión católica, tiene una como que una historia específica para después de la muerte, claro. y que ve un túnel, y que ves familiares y todo". Dice él que no tuvo esa experiencia, que él, para él fue una mala experiencia y vio figuras geométricas entre ellos, o sea, que eran triángulos. Ujú. Yo te voy a comentar, yo no tuve esa experiencia después de la muerte, no he tenido esas experiencias, pero tengo de alguna manera la habilidad de salir, de mi cuerpo en Ok. varios vehículos. Desconozco muy bien cómo funciona o por qué lo hago, pero tengo esa facilidad. Y hace unos días, precisamente, yo, en ese viaje, lo hago consciente, porque a veces por medio de una relajación o una meditación Ujú. puedo seguir en el viaje, o en ocasiones estoy ya descansando para dormir, me relajo sin tener la Sin planearlo, intención de ajá. sin planearlo, pero, sí empiezo a sentir como una necesidad, así como de salir de mi cuerpo, como de flotar, y me dejo llevar, pero estoy consciente, o sea, no es un sueño, ni estoy, digamos, más dormida que despierta. No, no, para nada. Estoy meramente consciente de que estoy o Ujú. ya sea para dormir o estoy en una relajación, Sí, em, pero no estoy dormida, que quede claro que no es un sueño. ok. Entonces, en esa experiencia que yo tuve hace unos días, también sentí, que salí de mi cuerpo, y cuando abro los ojos estoy yo flotando como en un vacío, pero yo las figuras geométricas que vi eran rectángulos y de diferentes tamaños, Sí. pero eran como si fueran rectángulos. Unos eran como si fueran marcos de un cuadro de pintura o eso, pero que nada más la parte del perímetro, Sí. o sea, el puro marco, Ujú. eran en blanco. Todos los vi en color blanco, y otros era el rectángulo, pero estaba completamente blanco, o sea, estaba relleno del color blanco. Y yo iba flotando, pero avanzando, como si yo estuviera volando, para que se comprenda, yo estaba volando, y yo veía cómo pasaban de ambos lados esos rectángulos. Ok. Pero yo no sentí nada feo, o no sentí soledad, porque en algunos otros viajes donde he tenido experiencias, siento también como que estoy en un vacío. En una ocasión sentí eso, que estaba en un vacío. Yo estiraba la mano y no sentía nada, como si me dio mucha tristeza, muchísima tristeza, Ajá. porque como si estuviera yo sola.
en un vacío completo donde no hay nada y no existe, era la nada total. Okay. Pero en esta ocasión de las figuras geométricas yo no sentí eso. De hecho, había como una pequeña luminosidad en color naranja y luego a veces se tornaba amarilla, pero yo iba flotando como o volando entre esas figuras, pero todas eran rectángulos un poquito más grandes, un poquito pequeños, pero eso es todo. No sé qué Ajá. significa, eso sí le quedó mal al señor, que a la otra persona que llamó, no sé qué signifique. Él a lo mejor, bueno, las vio porque él sí tuvo, la experiencia, como dicen, son las EDM, la experiencias después de la muerte. Ajá. Yo no estaba en esa posición, mi situación fue otra, pero también vi figuras geométricas. A mí se me hizo algo extraño, nunca me había pasado. Okay. Te digo, yo tengo muchas, muchas experiencias, te puedo contar, la verdad, cientos de experiencias que he tenido, y es la primera vez que yo veo figuras geométricas. Se ¿Qué me hace, significa? No. se me hace muy, muy, muy interesante que expliques con lujo de detalle tu experiencia fuera del cuerpo. Quiero entender que es algo así, ¿no? Una experiencia fuera del cuerpo. Entonces, Ujú, me da gusto que nos marques y que nos platiques esto, porque, vuelvo a repetir, no es un tema que se hable mucho, ¿verdad? ujú, No lo ves hablando en la noticia, ni mucho menos. Entonces, me da gusto que la ujú, gente comparta este tipo de experiencias, porque como dices tú, puede ser que nada más te haya pasado a ti, perdón, puede ser que nada más te haya pasado a ti, o que tú pienses que nada más te pasó a ti, porque dices tú, qué loco que haya visto estos triángulos y todo esto, ¿no? Porque me imagino que fue así, como que, ujú. qué loco, nada más me pasa esto a mí. Pero ya viste que no. Entonces, eso es lo interesante de compartir esto. Quizás poco a poco vaya saliendo más gente que haya tenido este tipo de experiencias y nos vaya platicando si ha visto esto. Por ahí Ujú, hubo un... De hecho, ahora que venía en el avión, venía escuchando el podcast de Joe Rogan y venía platicando un poquito acerca de un experimento que hicieron con una especie de láser de medición, y cuando la ujú, gente probaba ciertas sustancias, no vamos a ser tan explícitos, y tú veías ujú. a través de esa línea, de ese láser que medía, y tú veías ceros y unos, como código binario, Okey, sí. como dando a entender que estábamos en una Matrix, no sé, como si todo esto fuera falso, ¿no? A final de cuentas. Ujú. Entonces, no estamos tan mal cuando hablamos de triángulos y figuras y todo eso. O sea, ahí debe de haber alguna cierta conexión, ¿no? Que siento yo. Entonces, Claro. algunas personas a lo mejor van a decir, ay, Julio, qué fumado, o a ti te van a decir, qué fumada estás. Yo sí creo, ¿eh? Yo sí creo en eso que me Ujú. estás diciendo y se me hace bien, bien interesante. Ojalá que la gente pueda ahí, como investigar más al respecto, porque está bien No, interesante eso que dices, ¿eh? claro, y a ver si alguien tiene alguna respuesta que nos pueda dar, porque también Claro, quiero aclarar, yo no tomo nada, no fumo nada, claro, claro, claro. no, de hecho, no tomo, no fumo en lo normal, o sea, no Ujú. fumo cigarros ni nada, pero tampoco utilizo ningún tipo de sustancias ni Meditación de solamente. pura meditación, Ujú. exactamente, pura relajación. Sí, Hay quienes no les gusta mucho la palabra meditación porque piensan que uno hace como tipo rituales o eso. No, no, es simplemente una relajación y una conexión con tu entorno. Entonces, en esa relajación, no hay, siempre escucha uno el Reiki, todas esas, el Kundalini ujú, y esas prácticas de relajaciones. Tampoco yo hago nada de eso, ni sí, yoga, ni kundalini, nada, ni fumo, ni tomo, ni utilizo plantas de poder, ni utilizo, sustancias, o claro. sea, absolutamente nada, Mira, ¿sí? O sea, que quede claro para que luego no, no, las no hay problema. personas puedan decir: "No, pues es que a lo mejor No, no, no. utiliza sustancias o algo", y
Y por Mira, eso alucina, pues. aquí tengo una persona, Diego, que nos dice, los meditadores experimentados los llaman los carros de fuego o los merkabahs. Tal vez tienen la facultad de entrar a un estado alterado de conciencia y la realidad se compone de un fractal. Así no dice, no lo entendí eso del fractal. Pero, pero qué interesante, ¿eh? Yo te agradezco mucho que compartas esto. Este es el programa donde podemos lanzar todas estas ideas que pues para ciertas personas a lo mejor son locas, para mí son interesantes. Sí, no quiero ocupar mucho la línea, pero mira, Ujú. te quiero comentar lo que me pasó ayer, Sí, claro. precisamente, ahorita de lo que hablaste de la Matrix y de los ceros y unos, del código binario, que muchas personas han llegado a ver eso. Sí. Yo también he llegado a verlo, pero en líneas que iban de derecha a izquierda y El de código izquierda binario. a derecha, pero no era código binario. Fíjate que en una ocasión yo estaba en mi trabajo, donde mi trabajo ocupaba mucho, mi trabajo era en la computadora, entonces hacía muchas cosas en la computadora. Ujú. Entonces, en un rato que tuve de tranquilidad, lo que hice fue mi mirada llevarla al piso, o sea, Ujú. al suelo, Sí. a lo que era eh, mm, pues sí, el piso. Entonces, no sé, llegó un momento en como que me quedé observando el piso, pero no precisamente viendo totalmente el piso, sino como viendo entre el piso y lo que había. Yo empecé a ver como esa línea de números, pero eran varias que iban de diferentes lados, pero eran todos los números. Y yo veía el 5, el 7, el 9, el 0, el 1, Ah, caray. pero rapidísimo, rapidísimo. Te digo, unas líneas iban de izquierda a derecha y otras de derecha a izquierda, pero yo no movía mi vista, como que quedé fija en la nada, digámoslo así, y fue por eso que pude ver esas líneas de números. Eso hace tiempo, pero lo que me pasó ayer, hablando de la Matrix, es que también estaba descansando ya para dormir y empecé a sentir esa relajación bonita que yo siento y dije, empecé a sentir como que empecé a flotar y dije, me voy a dejar llevar, Ujú. porque te digo que en muchas ocasiones me ha pasado así, me dejé llevar, entonces empiezo a sentir que mi cuerpo, no sentí que me desprendiera, sentí como si mi cuerpo físico también estuviera flotando. Cuando sentí que estaba un poquito elevada, abrí los ojos, digámoslo así, porque realmente mi cuerpo, al parecer mi cuerpo físico estaba en la cama. Ujú. Salí en otro vehículo, no sé cuál haya sido, pero flotando, haz de cuenta que cuando abro los ojos veo mi silueta humana, una silueta humana oscura, como si yo estuviera acostada. Entonces, mi visión era verme desde mi cabeza, veía mi silueta, no me veía yo, pero era mi silueta, iba flotando completamente acostada, Ok. iba flotando, iba saliendo de mi habitación, eso sí vi que era mi habitación, y voy saliendo de la habitación, cuando paso por el marco de la puerta, se dividió en cuatro colores, Ujú. como cuando pasa la luz sobre un prisma, que es una refracción de la luz, creo que se llama refracción de la luz, donde se dividen los colores del arco iris. Entonces vi el color amarillo, luego el blanco, el verde y el naranja. Entonces se abrió esos colores y luego vi también unos colores como en la pared. Entonces yo misma me dije, esto es parte de la Matrix, esto es la Ajá, Matrix, sí, sí, sí. pero yo vi colores, donde digamos, la materialidad se dividió en frecuencias de colores. Eso fue lo que yo pude entender de mi experiencia. Entonces, sumado a lo que estás comentando de los números del código binario que dicen que esta realidad es como un holograma 3D y todo eso, de lo que habla Jacobo Greenberg y todo. Entonces es muy interesante porque eso me acaba de pasar ayer. Tampoco nunca había tenido esa experiencia. Ok. Pero bueno, es muy interesante. Después te vuelvo a marcar para platicarte otras experiencias de las que ya Muchas habíamos gracias. hablado por teléfono. Muchas gracias por tu llamada.
Ándele, pues muchos saludos a toda tu audiencia y de verdad me dio muchísimo gusto conocerte Gracias. y que me hayas permitido hacer esta llamada. No, al contrario, muchas gracias por tu llamada y que pases excelente noche. Gracias. Si quieres, puedes llamarme Elena. Elena, gracias Elena. Elena. Sí, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Pues está la llamada de Elena. Por aquí alguien del chat me dijo geometría sagrada y lo busqué y miren lo que me pasó, lo que me salió. Entonces está interesante todo esto.